Estimado alumnado, estimado profesorado, mediante el presente vídeo vamos a continuar avanzando en este curso de métodos de investigación cuantitativa en el nivel intermedio y más concretamente en este curso, o mejor dicho, en esta videolección, vamos a hablar un poco sobre el tema de la fiabilidad, que ya podemos adelantar que es un tema bastante extenso y trataremos de resumirlo lo máximo posible. Cuando hablamos de fiabilidad de un cuestionario, fiabilidad de una dimensión, fiabilidad de una escala, hablamos del grado de precisión con el que un instrumento es capaz de medir aquello que se supone que está midiendo, ya sea que lo está midiendo bien o lo está midiendo mal, pero que es preciso en lo que está midiendo. Para aclarar este concepto de fiabilidad, hemos presentado estas 4 dianas. En la primera diana vemos que los disparos a la diana están bastante dispares. Si realmente la diana fuese una analogía con aquello que queremos medir, podríamos decir que aquí hay poca validez. Hay poca validez porque algunos disparos se han ido también fuera, es decir, estamos midiendo cosas que realmente no tendríamos que medir y solamente hay algunos ítems que sí que están midiendo lo que se supone que tienen que medir. Además, en este caso no habría fiabilidad, porque no hay precisión. Hay algunos tiros que van aquí, otros tiros van aquí, otros tiros van aquí. No es preciso aquello que estamos midiendo, por lo tanto, en este caso no habría fiabilidad ni habría validez. En este segundo caso, nos encontramos con que todos los tiros han ido a la diana, por lo tanto, sí que es cierto que aquí habría validez. Es decir, aquello que se supone que estamos midiendo, efectivamente lo está midiendo. Pero podemos observar que la precisión es muy baja, porque vemos que un tiro ha ido por aquí, otro tiro ha ido por debajo, entonces se espera que todos los tiros vayan en el centro o a una zona muy concreta. Esa es la fiabilidad. Eso es lo que ocurre en este tercer caso. En este tercer caso podemos observar cómo no existe validez en lo que estamos midiendo, porque precisamente estamos midiendo otra cosa totalmente distinta porque todos los tiros han ido fuera, pero sí que observamos que en aquello que estamos midiendo, que es algo totalmente diferente a lo que decíamos que estábamos midiendo, es preciso. En este caso sí que tendríamos fiabilidad, pero no tendríamos validez. En aquellos casos en los que tenemos validez y tenemos fiabilidad, cogeríamos una diana tal que así. Vemos que todos los tiros hemos dado en la diana, al igual que en este caso, pero además todos los tiros se han dado en una zona muy precisa. Los tiros han ido siempre a la misma zona. Esa es la fiabilidad, perdón. Así es como conseguimos fiabilidad, ¿no? Una vez que conseguimos apuntar y ser precisos en aquello que estamos tratando de medir. Por excelencia, en investigación cuantitativa existen diversos métodos de estimación de la fiabilidad, aunque tal vez el más común por defecto es el alfa de Cronbachel, que es altamente empleado. Este estadístico tiene la peculiaridad que varía en función de el total de ítems que se incluyan, es decir, en una escala simplemente por el hecho de añadirle ya igual 30 ítems, ya tenemos más posibilidades de que la fiabilidad sea alta que en una dimensión de 5 ítems, por ejemplo. Es decir, el alfa de Cronbachel es un valor que se ve muy afectado por el número de ítems. Cuando nosotros aportemos el valor de la fiabilidad de nuestros estudios cuantitativos, tenemos que tener en cuenta que tendremos que aportar, tenemos que aportar tanto la fiabilidad total del instrumento, es decir, del total de todos los ítems juntos, como la fiabilidad de cada una de las dimensiones que conforman la escala. En este caso tenemos aquí una escala de 42 ítems, de 42 ítems vemos que están midiendo diferentes cosas. Vemos que de S1 a S10 está midiendo la soledad, el nivel de soledad. De A11 a A24 está midiendo el autoconcepto del encuestado. De E25 a E27 está midiendo el grado de afinidad hacia el querer estudiar. Luego seguimos con la N y aquí tenemos un poco la chuleta
de N28 a N37 está midiendo la ansiedad, y finalmente de T38 a T42 está midiendo el estado de ánimo, o sea, perdón, la afinidad con la estadística está midiendo T38 a T42, el grado de afinidad que tenemos a la hora de realizar problemas estadísticos. Vemos que es una escala un poco variopinta, que juntamos varias cosas. Cada una, lo que pasa que sí que se observa que existen varias dimensiones. De S1 a S10 es una dimensión, en este caso es la soledad. De A11 a 24 es otra dimensión. De E25 a E27 es otra dimensión. Y de N28 a N37 otra dimensión. Y de T38 a T42 es otra dimensión. Lo que vamos a hacer va a ser comenzar estudiando la fiabilidad total de la escala. Para ello vamos a analizar escala, análisis de fiabilidad. En este caso vamos a seleccionar todos los ítems y los pasamos a nuestra columna de elementos. En este caso vemos que, a pesar de haber seleccionado todos los ítems, la fiabilidad que hemos obtenido no ha sido muy alta, precisamente porque hay cosas que esto, siempre que obtengamos un valor de alfa de Cronbach bajo, puede deberse a que haya ítems que estén invertidos. Recordamos que una de las condiciones que tenemos que conseguir antes de realizar este tipo de análisis de fiabilidad es asegurarnos que todos los ítems estén redactados en el mismo sentido. En este caso tenemos que tener en cuenta que estábamos midiendo la soledad de manera positiva y luego estábamos midiendo el autoconcepto también de manera positiva. Entonces, estos ítems estarán chocando con precisamente estos ítems. La manera de solventarlo sería redactar los ítems que están negativos en positivos, considerando en vez de la soledad, pues la escasez de soledad podría ser la dimensión, ¿no?, que formásemos. En este caso, lo más lógico sería también que estudiásemos la fiabilidad de cada una de las dimensiones. No obstante, antes vamos a volver a este caso y vamos a conseguir interpretar un poco o ver cómo se interpretaría el valor alfa de Cronbach. El valor alfa de Cronbach es un valor que oscila entre 0 y 1 y mientras más alto sea este valor, se considera que existe una mayor fiabilidad en los elementos o en los ítems. En este caso hemos introducido 42 ítems a nuestro modelo para calcular la fiabilidad y hemos tenido una fiabilidad de 0,557. Siempre que se obtenga una fiabilidad por debajo de 0,700 se considera que es una fiabilidad baja. Y mientras vayamos de 0,700 hacia arriba ya se considerará una fiabilidad buena o incluso excelente por encima del 0,90. En este caso 0,557 es un indicio de baja fiabilidad, por lo tanto podemos sospechar de que algo ocurre ahí. En este caso ya hemos avisado que como hay diferentes dimensiones que están inversas, como es el caso de la soledad, que está contrarrestando con los valores de, por ejemplo, la autoestima, que está redactada de manera positiva, o el estudio, que también está redactado de manera positiva. O, por ejemplo, la ansiedad también está redactada de manera positiva y esto se espera que tendría que ser puesto de manera inversa, al igual que la soledad. Pues una persona que tiene alta autoestima no se espera que tenga también alta ansiedad, sino que al contrario. Por eso, en este caso, estudiar la fiabilidad de todo no tendría mucho sentido. Sí que tendría mucho más sentido estudiarlas por separado y es precisamente lo que vamos a realizar ahora mismo. Vamos a introducir en este momento las variables por dimensiones de S1 a S10. Y además, en este punto vamos a pedir la SPSS Statistics, hacemos clic en estadísticos y vamos a introducir un nuevo elemento. Vamos a darle a que nos muestre los descriptivos para la escala si se elimina el elemento. Mediante este valor vamos a ver si realmente hay algún elemento conflictivo que está dificultando está comprometiendo la fiabilidad o no. Vemos que en este caso hemos introducido o hemos considerado como 10 elementos la dimensión y que la fiabilidad de la dimensión de soledad es de 0,808, que es una fiabilidad muy buena para investigar.
esto nos daría ya el visto bueno para decir que esta dimensión es fiable. Vemos en esta columna de aquí, en la columna de alfa de Cronbach, si se elimina o si el elemento se ha suprimido, cómo nos aporta la fiabilidad en caso de que eliminásemos ese determinado ítem. En este caso, si tenemos una fiabilidad de 0,808 y nos está diciendo aquí, por ejemplo, que si eliminásemos el ítem la gente que me rodea no comparte mis ideas e intereses, la fiabilidad de la dimensión subiría hasta 0,817. En este caso puede resultarnos interesante eliminar el ítem y volver a rehacer el análisis para ver si obtenemos otros datos curiosos, ¿no? Una vez que ya hemos calculado esta dimensión, podemos pasar a calcular el resto de dimensiones. Ya hemos calculado soledad, ahora pasamos a conocer la autoestima. Pasamos de A11 a A24 y nuevamente nos dice que el valor alfa de Cronbach es 0,771, que es un valor es un valor apto para investigación, un valor bueno. Es una dimensión formada por 14 ítems, y aquí también nos ha aportado el valor de alfa de Cronbach si se elimina el elemento. Teniendo en cuenta que el alfa de Cronbach en este caso es 771, vemos que en ninguno de estos valores se supera este valor inicial que nos aportaba de la escala, que nos aportaba para la dimensión. Por lo tanto, vamos a entender que estos elementos están bien colocados y no es necesario tener que andar eliminando ningún otro elemento. Una vez aclarado cómo se calcula el valor alfa de Cronbach y sabiendo que tenemos que calcular el alfa de Cronbach total y el alfa de Cronbach para cada una de las dimensiones, tenemos que saber que además del alfa de Cronbach existe otra serie de estadísticos. En este caso, SPSS Statistics nos aporta, además del alfa de Cronbach, otra serie de procedimientos, como es el procedimiento de las dos mitades, el procedimiento de Goodman, el paralelo estricto. Y de todos estos, tal vez uno de los que podemos explicar por la utilidad es el procedimiento de las dos mitades. Además de alfa de Cronbach, también es interesante que conozcamos este procedimiento, el procedimiento de las dos mitades. En este caso, cuando elegimos que nos calcule la fiabilidad a través del método de las dos mitades, lo que nos está haciendo es calcular la fiabilidad. Está cogiendo por una parte, está cogiendo la dimensión. En este caso vamos a pasar la dimensión de soledad para ilustrarlo, y lo que va a hacer va a ser partirnos esta dimensión en dos partes equitativas. Entonces lo que se espera con este análisis es que los resultados de una parte los resultados del primer grupo con los resultados del segundo grupo, es decir, la fiabilidad del primer grupo y la fiabilidad del segundo grupo, que sean similares, pues ambos están midiendo exactamente lo mismo. Tiene que ser unos resultados precisos, recordamos. Por lo tanto, los datos de la primera parte tienen que ser muy similares a los datos de la segunda parte. Eso es lo que se realiza, o así es como se calcula la fiabilidad a través del método de las dos mitades. En este caso no vamos a aportar más información, aceptamos, y en esta tabla podemos observar ya cómo nos ha realizado el análisis por mitades. Nos aporta el valor alfa de Cronbach para la parte 1 y para la parte 2. Vemos que para la parte 1 es de 700.737, es un valor bueno, por encima de 0.700, y para la parte 2 es algo más bajo, para la parte 2 es de 0,655. Nos dice también que el total de elementos es 10, es decir, han sido 10 ítems los conformados por la escala. Y ahora viene lo más interesante de esta interpretación. Aquí abajo nos proporciona el coeficiente de Spearman-Brown SPSS. En caso de que nos encontremos ante una dimensión con la longitud igual, en este caso 10, este caso 10 podemos partirlo en dos partes iguales, de 5 y 5. Al ser un número par no hay problemas porque partimos la primera mitad en 5 y la segunda mitad en 5. Tendrían una longitud igual y ese tendría que ser el valor de fiabilidad de este método, del método de las dos mitades. En este caso diríamos que la fiabilidad, teniendo en cuenta el método de las dos mitades, es de 0,762.
si por cualquier motivo en vez de tener 10 elementos tuviese 11 y fuese un número impar, tendríamos que interpretar la segunda fila, el de la longitud desigual. En este caso los valores concuerdan, pero es cierto que hay veces que estos valores son diferentes, por lo tanto este procedimiento es algo que tenemos que realizar. Además del alfa de Cronbach y además del método de las dos mitades, existen otra serie de estadísticos como el omega de McDonald, etcétera, que ya son estadísticos más complejos y que veremos en el curso de métodos de investigación cuantitativa avanzado. Por lo tanto, en este punto intermedio simplemente saber cómo funciona un poco el estadístico alfa de Cronbach, lo mismo con el método de las dos mitades, y acordarse perfectamente de que tenemos que aportar los valores de fiabilidad para la escala total como para las dimensiones por separado. Por mi parte eso ha sido todo, esperemos que este vídeo haya sido de utilidad y como siempre nos vemos dentro de muy poco en Learn to Research. Un abrazo.